En lo profundo del Congo, bajo sus bosques indómitos y ríos serpenteantes, acecha una oscuridad que solo unos pocos se atreven a explorar. Aunque esta tierra es un paraíso de vida silvestre, también esconde secretos escalofriantes que han dejado incluso a los más valientes en shock. Knees, very sharp. Criaturas extrañas, ruinas inquietantes y descubrimientos inexplicables han surgido, enviando oleadas de miedo por todo el mundo. Pero ¿qué se encontró que aterrorizó a todos? ¿Y qué pasaría si horrores aún mayores siguen ocultos? Únete a nosotros mientras desvelamos el descubrimiento aterrador en el Congo que aterrorizó al mundo. Número 20. El río más oscuro del mundo. La primera vez que los exploradores se encontraron con el río Rukki, un afluente del río Congo, quedaron asombrados por sus aguas profundas y oscuras. El río es tan oscuro que incluso una mano levantada cerca desaparece en la negrura. Entre los ríos tropicales del mundo, el Rukki es único en su tipo. Incluso el famoso río Negro en el Amazonas no se compara con su oscuridad. El color proviene del material orgánico disuelto en el agua, con casi ningún sedimento. El río fluye suavemente, permitiendo que la lluvia arrastre la materia vegetal en descomposición del suelo del bosque, llenando el agua con compuestos ricos en carbono. Cuando el río crece durante la temporada de lluvias, inunda la selva, arrastrando aún más material orgánico. El paisaje alrededor del río es igualmente impresionante. Se extiende 1 kilómetro de ancho y drena una enorme área cubierta de densa selva tropical. A lo largo de sus orillas, vastas turberas contienen capas de material vegetal que no se han descompuesto completamente. Estos pantanos almacenan enormes cantidades de carbono, lo que los convierte en una parte esencial del ecosistema de la región. A pesar de sus aguas inusuales y su entorno intacto, el Rukki sigue siendo un misterio. Aunque la gente ha observado sus niveles de agua cambiantes desde la década de 1930, su química no ha sido examinada a fondo hasta hace poco. Número 19. Montaña de Oro. En 2021, un descubrimiento asombroso sacudió la República Democrática del Congo. Una montaña entera llena de oro. La noticia se difundió rápidamente, trayendo oleadas de aldeanos a la pequeña comunidad de Lujiji, en la provincia de Kivu del Sur, todos ansiosos por encontrar su parte del tesoro. Los videos capturaron el frenesí mientras la gente corría hacia la montaña, usando palas, herramientas simples e incluso sus manos desnudas para cavar en el suelo rico en oro. La emoción era evidente mientras llevaban la tierra a casa, con la esperanza de lavar el metal precioso. Una grabación mostraba a los aldeanos limpiando cuidadosamente el suelo, revelando brillantes motas de oro que recogían en recipientes de metal. El evento fue tan inesperado que dejó a muchos incrédulos. La repentina fiebre del oro atrajo a multitudes masivas, poniendo a prueba al pequeño pueblo. El número de excavadores creció tanto que las autoridades locales tuvieron que intervenir. El ministro de Minas de Kivu del Sur, Venant Burume Muhigirwa, explicó que las autoridades se vieron obligadas a suspender la minería en la zona para restaurar el orden. Número 18. Terror en las minas de cobalto. El Congo es conocido por su vasta riqueza mineral, que atrae a algunas de las empresas más grandes del mundo, pero debajo de esta industria yace una dura verdad que rara vez se discute: el trabajo infantil. En todo el país, innumerables niños pasan largas horas en minas peligrosas, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Algunos ganan tan solo 1 libra por un día entero de trabajo agotador. A pesar de sus ricos recursos, la industria minera del Congo se ha construido durante mucho tiempo sobre la explotación, una realidad que persiste hoy en día. El cobalto, ahora más valioso que el oro, es esencial para fabricar baterías que alimentan teléfonos inteligentes y portátiles. Pero detrás de esta demanda global, hay niños cavando con sus manos desnudas en condiciones sucias e inseguras. Trabajan hasta que están demasiado cansados para mantenerse en pie, sabiendo que no cumplir con su cuota podría llevar a un castigo o una paliza. Las minas se excavan a mano sin ningún soporte para evitar que se derrumben, especialmente durante las fuertes lluvias. Los trabajadores descienden por túneles inestables usando apoyos rudimentarios tallados en la roca sin cascos, guantes ni mascarillas. El polvo que respiran es tóxico, y los expertos en salud advierten que la exposición prolongada puede causar enfermedades graves. Ni siquiera los más jóvenes se salvan. Las madres en estos pueblos mineros temen por sus hijos, sabiendo que tan pronto como puedan caminar, también serán enviados bajo tierra a cavar. Número 17. Piedras eléctricas. Al principio, los videos parecían increíbles, rocas generando electricidad. Muchos los descartaron como falsos.
pero las afirmaciones se volvieron más difíciles de ignorar a medida que más videos se difundieron en línea. En un clip, una simple bombilla se encendió cuando se conectaron cables a una roca. Ajustar los cables hizo que la bombilla brillara aún más. Otro video mostró dos rocas chocando entre sí, creando pequeñas chispas de luz. Más tarde, los expertos identificaron el mineral como coltán, un mineral metálico opaco vital para la tecnología moderna. Cuando se refina, produce tántalo, un material que resiste el calor y almacena carga eléctrica. Esto lo hace esencial para teléfonos móviles, computadoras portátiles, redes 5G, coches eléctricos y energía renovable. La República Democrática del Congo posee alrededor del 80% de las reservas mundiales de coltán, lo que la convierte en el mayor productor, con un estimado de 700 toneladas extraídas en 2021. Número 16. Los simios Bondo. Call it the Beely ape, the Bondo ape. Look at the size of that thing. Wow, that does not look like a chimp. Durante años se han difundido historias sobre enormes simios que viven en lo profundo de las selvas del Congo. Los lugareños los llaman golpeadores de árboles y asesinos de leones. Pero les llaman asesinos de leones. Pero puedes imaginar un chimpancé que mide 1,80 m y pesa 180 kilos. Los chimpancés en general pueden ser súper agresivos. Describiendo criaturas que miden hasta 6 pies de altura, caminan sobre 2 patas y aúllan a la luna como lobos. A diferencia de la mayoría de los chimpancés, se dice que construyen sus nidos en el suelo. Con historias sobre su fuerza y encuentros con animales peligrosos, estos misteriosos simios rápidamente captaron el interés de científicos y exploradores. En 1996, el fotógrafo y conservacionista suizo-keniano Carl Amon hizo un descubrimiento extraño. Mientras visitaba un museo en Bélgica, encontró cráneos que se pensaba pertenecían a gorilas, pero su forma era inusual, algo entre un gorila y un chimpancé. Esto planteó la posibilidad de que una especie desconocida, o incluso un híbrido, pudiera estar escondiéndose en el Congo. Pasaron años con poca evidencia hasta 2002 y 2003, cuando la investigadora doctora Shelley Williams y su equipo viajaron a la región. Escucharon historias locales y estudiaron fotografías de los misteriosos simios. Las descripciones eran impactantes. Estas criaturas tenían caras más planas y pelaje gris a una edad joven, y vivían en grandes grupos. Sus llamadas eran diferentes a las de cualquier primate conocido. Algunos expertos cuestionaron si eran una nueva especie de chimpancé, mientras que otros se preguntaban si podrían ser una rara mezcla entre chimpancés y gorilas. Número 15. El okapi. En lo profundo de los densos bosques de la República Democrática del Congo, vive un animal raro y reservado. Conocido como la jirafa del bosque, el okapi es diferente a cualquier otra criatura. Con rayas similares a las de una cebra en sus patas, podría parecer relacionado con las cebras, pero es el pariente vivo más cercano de la jirafa. Midiendo alrededor de 1,5 metros de altura en el hombro y pesando hasta 350 kilogramos, el okapi tiene un cuello largo y orejas grandes y flexibles que le ayudan a detectar el peligro. Su pelaje marrón rojizo se mezcla con las sombras del bosque, mientras que las rayas blancas en sus patas rompen su contorno, haciendo que sea más difícil para los depredadores detectarlo. Los machos tienen pequeños bultos en forma de cuerno en sus cabezas, mientras que las hembras solo tienen pequeñas manchas de pelaje donde estarían los cuernos. Los okapis son principalmente activos durante el día, pero a veces se mueven por la noche. Viven solos, reuniéndose solo para aparearse. Su dieta consiste en hojas, frutas, hierba e incluso hongos. Después de un embarazo de aproximadamente 14 meses y medio, una hembra de okapi da a luz a una sola cría, que permanece oculta en la maleza durante semanas antes de aventurarse a salir. A pesar de ser familiar para las comunidades locales, el okapi permaneció desconocido para el mundo occidental hasta 1901. El explorador británico Sir Harry Johnston describió por primera vez la especie, llevándola a la atención global. Hoy en día el okapi a menudo se llama un fósil viviente porque comparte muchos rasgos con animales antiguos similares a las jirafas que vagaron por la Tierra hace millones de años. Número 14. El río Congo. Fluyendo casi 4.700 kilómetros desde las montañas del Rift de África Oriental hasta el Océano Atlántico, este río es una de las mayores maravillas naturales de África. Es el segundo río más largo del continente, justo después del Nilo, pero su profundidad realmente lo distingue. Con unos increíbles 220 metros, ostenta el récord como el río más profundo del mundo. Durante gran parte de su recorrido, el río avanza de manera constante, ancho y calmado. Pero después del Malebo Pool, todo cambia.
El agua es forzada a pasar por un estrecho desfiladero, creando corrientes poderosas y algunos de los rápidos más violentos del planeta. Una de las secciones más peligrosas es Ingaa Falls, un tramo de 15 kilómetros de aguas bravas furiosas. Estos rápidos son tan extremos que solo una persona, el kayakista Steve Fisher, ha logrado navegarlos y sobrevivir. A principios de la década de 2010, un equipo de investigadores estadounidenses y congoleños exploró la parte baja del río, con la esperanza de aprender más sobre su vida acuática. Lo que encontraron fue asombroso. Bajo las aguas turbulentas se encontraban cañones profundos, peces extraños adaptados a la oscuridad y especies que habían evolucionado para sobrevivir en las poderosas corrientes. En solo una sección de 350 kilómetros del río, los científicos registraron más de 330 especies diferentes de peces, con casi 80 que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. El río sigue siendo una de las vías fluviales más misteriosas y menos exploradas, con secretos que los científicos apenas comienzan a descubrir. Número 13. Reino oculto de chimpancés. En uno de los lugares más peligrosos de la Tierra, en lo profundo de los bosques vírgenes del norte de la República Democrática del Congo, un grupo oculto de chimpancés está prosperando. Esta región remota, cerca de la frontera con la República Centroafricana, nunca había sido completamente explorada y lo que los investigadores encontraron fue asombroso. Desafiando terrenos difíciles, cazadores furtivos y milicias armadas, los científicos se aventuraron en la naturaleza y descubrieron lo que llaman una megacultura de chimpancés. Con una extensión de 50.000 kilómetros cuadrados, esta podría ser la población de chimpancés más grande de África, posiblemente contando con decenas de miles. Estos chimpancés son diferentes a cualquier otro. A menudo construyen sus nidos en el suelo en lugar de en los árboles, un comportamiento raro entre su especie. También son enormes y se les ha visto haciendo cosas nunca antes registradas, como romper caracoles africanos gigantes en rocas e incluso comer leopardos. Cámaras ocultas con sensores de movimiento capturaron momentos extraordinarios, machos moviéndose en grupos para patrullar su territorio y madres enseñando a sus crías a usar herramientas para recolectar insectos. Sin embargo, una leyenda local sigue sin confirmarse. A pesar de las historias de aullidos aterradores bajo la luna llena, las cámaras no registraron tales sonidos. Número 12. Colosal turbera. En lo profundo de los bosques pantanosos de la cuenca del Congo, hay un mundo oculto que pocas personas conocían hasta hace poco. Esta vasta zona húmeda, conocida como los pantanos de turba de la Cuvette Centrale, se extiende sobre un área más grande que Inglaterra. Durante años pasó desapercibida, pero ahora se reconoce como la turbera tropical más grande del mundo. Cubriendo aproximadamente 145.500 kilómetros cuadrados, estos humedales contienen una cantidad increíble de carbono, casi 30.000 millones de toneladas. Esto los convierte en una de las áreas de almacenamiento natural de carbono más importantes, manteniendo el carbono atrapado en el suelo en lugar de liberarlo al aire. Al hacer esto, desempeñan un papel significativo en la desaceleración del cambio climático. En 2012, dos científicos del Reino Unido, el profesor Simon Lewis y la doctora Greta Dargy, estaban explorando la región cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. Recogieron muestras de suelo y descubrieron que el terreno estaba lleno de turba, un tipo de suelo húmedo hecho de plantas en descomposición. En promedio, la turba aquí tiene aproximadamente 2.4 metros de profundidad, pero en algunos lugares alcanza casi 6 metros, tan alto como una casa de 2 pisos. Número 11. Monos parecidos a humanos. En las selvas tropicales de la cuenca del Lomami, en la República Democrática del Congo, un mono raro se mueve entre los árboles. El lesula, desconocido para la ciencia hasta hace poco, vive entre los ríos Lomami y Chuapa, rodeado de imponentes árboles de hoja perenne. Estos bosques se extienden por miles de millas cuadradas, creando un mundo oculto donde prospera el lesula. Aunque los científicos documentaron por primera vez al lesula en 2011 y lo confirmaron como una nueva especie en 2012, las comunidades locales lo conocían desde hace generaciones. Está estrechamente relacionado con el mono de cara de búho, pero el río Lomami los separa, permitiendo que el lesula evolucione de manera independiente. El primer descubrimiento científico ocurrió por casualidad cuando un investigador vio uno atado a un poste en un pueblo, probablemente mantenido como mascota. El lesula se destaca por sus características inusuales. Su rostro es parecido al humano, con piel de color rosa pálido o bronceado que se extiende desde la frente hasta los labios inferiores. Sus ojos, con esclerótica blanca, le dan una apariencia expresiva. Los jóvenes lesulas tienen pelaje dorado que los hace fáciles de detectar, pero a medida que los machos crecen,
Desarrollan piel azul brillante en la parte inferior de sus cuerpos. Estos monos viven en grupos pequeños, liderados principalmente por hembras. Mientras que las hembras permanecen en el mismo grupo toda su vida, los machos se mueven entre grupos. Generalmente son silenciosos, pero los machos emiten llamados profundos que resuenan por el bosque al amanecer, marcando su territorio. Los investigadores piensan que también usan señales de olor, al igual que sus parientes, con cara de búho. Número 10. Volcán en erupción. Elevándose alto sobre el paisaje, este volcán es uno de los más activos e impresionantes del mundo. Con una altura de 3.470 metros, se encuentra en el Parque Nacional de Virunga, el parque nacional más antiguo de África, que también alberga varios otros grandes volcanes. Nyiragongo es famoso por su enorme cráter, que se extiende unos 2 kilómetros de ancho y puede alcanzar profundidades de 600 metros. Tiene 2 récords mundiales: el lago de lava más grande del mundo y la lava que se mueve más rápido, que puede alcanzar velocidades de 60 kilómetros por hora. Su historia sigue siendo incierta, pero los registros muestran que ha entrado en erupción al menos 34 veces desde 1882, con algunas erupciones que duraron años. La erupción más reciente ocurrió el 22 de mayo de 2021, obligando a miles a evacuar de Goma, una ciudad de casi 2 millones de personas. Muchos huyeron a través de la frontera hacia Ruanda mientras la lava se acercaba, aunque finalmente se detuvo cerca del borde norte de la ciudad. La erupción cobró 32 vidas y destruyó cientos de hogares, pero la mayor parte de Goma se salvó. Una erupción anterior, en 2002, fue mucho más destructiva, matando a más de 200 personas, principalmente por gases tóxicos y edificios colapsados. Más de 100.000 personas quedaron sin hogar cuando la lava cubrió grandes partes de la ciudad. La erupción fue seguida por poderosos terremotos que causaron más daños. Sin embargo, la erupción más mortal ocurrió en 1977. El lago de lava se vació repentinamente, enviando una inundación de lava que descendió por las laderas a velocidades récord, destruyendo aldeas y cobrando casi 2.000 vidas. Este sigue siendo el flujo de lava más rápido jamás registrado. Muchas personas viven cerca de Nyiragongo, a pesar de los riesgos, mostrando una notable fortaleza ante el peligro. Nadie sabe cuándo volverá a erupcionar, pero quienes llaman hogar a esta región siempre están preparados para lo que venga. Número 9. Jaba Fofi. Durante generaciones se han difundido historias por el Congo sobre una criatura que pocos han visto, pero muchos temen. El Jaba Fofi es una araña gigante que se dice que deambula por los densos bosques, acechando en las sombras. Algunos lo describen como una tarántula masiva, mientras que otros dicen que se parece más a una araña de tela de embudo. Lo que hace que esta leyenda sea realmente aterradora es su tamaño. Algunos informes afirman que Jaba Fofi tiene una envergadura de patas de hasta 1,5 metros. Una araña tan grande podría cazar animales mucho más grandes que insectos, posiblemente incluso jóvenes okapis, leopardos o humanos. Las tarántulas más grandes conocidas solo alcanzan unos 15 centímetros y generalmente se alimentan de presas pequeñas como aves o ratones. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en 1938 en el Congo belga. Reginald y Marguerite Lloyd estaban conduciendo por un camino de la selva cuando vieron algo arrastrándose por el camino. Al principio, pensaron que era un niño pequeño o un animal, pero al acercarse, se dieron cuenta de que era una araña gigante y peluda. Antes de que pudieran tomar una foto, desapareció en el bosque. Su hija compartió la historia más tarde, la cual sigue siendo uno de los relatos más conocidos del Jaba Fofi. Algunos creen que estas arañas son altamente venenosas, pero los expertos argumentan que una criatura de tal tamaño no necesitaría veneno potente. Su tamaño y fuerza por sí solos la convertirían en un depredador mortal. Ya sea realidad o mito, la leyenda del Jaba Fofi sigue despertando miedo y curiosidad, manteniendo a la gente preguntándose qué podría estar aún escondido en los bosques vírgenes del Congo. Número 8. La Cueva de la Muerte Agonizante. En la región de Mumbwa, en el norte de Rhodesia, una cueva se esconde entre las colinas rocosas. Los lugareños la llaman Kawena, que significa la Cueva de la Muerte Agonizante. La cueva ha sido temida durante mucho tiempo y se cree que es un lugar de no retorno. Las historias cuentan sobre aquellos que entraron pero nunca salieron, su destino desconocido. La entrada está marcada por 2 piedras imponentes, que se alzan como guardianes silenciosos. Más allá de ellas, un agujero oscuro conduce hacia lo desconocido. El aire está cargado con el olor a descomposición y el silencio en el interior es inquietante.
Las paredes son ásperas y dentadas, cortando cualquier cosa que las roce. Cuanto más se adentra uno, más frío se vuelve, con solo el sonido del agua goteando resonando por los túneles. Huesos cubren el suelo. Algunos humanos y otros pertenecen a animales que se aventuraron demasiado lejos. Cobras venenosas se mueven entre los escombros, aumentando el peligro. La cueva está húmeda y el suelo es irregular, haciendo que cada paso sea arriesgado. Las cornisas se desmoronan bajo el más mínimo peso en algunos lugares, convirtiendo el descenso en una trampa mortal. Pocos se han atrevido a entrar. Muchos creen que la cueva está maldita, donde los espíritus de los muertos aún permanecen. Incluso los guías locales se niegan a acercarse, temiendo que nunca regresen. Aquellos que lo han estudiado dicen que no es solo la oscuridad lo que lo hace peligroso, es lo desconocido. Nadie puede decir qué hay más allá de sus cámaras más profundas o si realmente tiene un final. Número 7. El Dingo Neck. La jungla congoleña alberga muchas criaturas misteriosas, pero una de las más temidas es el Dingo Neck. Este animal tiene piel escamosa, dientes afilados y una cola larga y ósea. Se dice que puede crecer hasta 15 pies de largo. Tiene grandes colmillos en su cabeza plana y un cuerpo cubierto de manchas como un leopardo. Algunos creen que puede liberar veneno, haciéndolo aún más peligroso. El primer avistamiento registrado fue en 1907 cuando John Jordan, un cazador, informó haber encontrado a la criatura. Describió su grueso cuello y forma inusual, pero pocos le creyeron al principio. Más tarde, otros cazadores afirmaron haberlo visto cerca de un río. Lucharon por describir lo que habían presenciado, comparándolo con una ballena enorme, un leopardo o algo intermedio. Sus poderosas garras, que parecían lo suficientemente fuertes como para atrapar y matar presas, los dejaron inquietos. Temiendo por su seguridad, Jordan disparó un rifle de elefante al cuello de la criatura. Pero en lugar de colapsar, el Dingo Neck saltó del agua y desapareció en la jungla. Su equipo buscó huellas o cualquier señal de su presencia, pero el Dingo Neck había desaparecido sin dejar rastro. Jordan pasó 2 días más buscando, pero no quedó evidencia alguna. Se preguntaba cómo un animal podría sobrevivir a tal ataque. Hasta el día de hoy, investigadores y exploradores siguen curiosos sobre el Dingo Neck. Algunos lo descartan como un mito, mientras que otros creen que una especie no descubierta podría aún acechar en las profundidades de la jungla, esperando ser encontrada. Número 6. El Congamato. En el Congo, la gente cuenta historia de una extraña criatura voladora llamada el rompebarcos. Se dice que esta criatura tiene alas lisas y correosas, dientes afilados y una larga cola que termina en una punta en forma de diamante. Algunos lo describen como negro, mientras que otros dicen que es rojo con una envergadura de 7 pies. Los aldeanos creen que es agresivo, atacando botes y a cualquiera que se acerque demasiado. Los informes de esta criatura se remontan a principios de los años 1900, cuando los exploradores europeos escucharon estas historias por primera vez. En 1923, un viajero llamado Frank H. Mellon habló con aldeanos zambianos que afirmaban que el Congamato vivía en los pantanos de Jindo. Cuando se muestran imágenes de pterosaurios, señalan que coinciden, diciendo que la criatura no tiene plumas, solo piel. Algunos incluso afirman haber sido atacados. Un hombre regresó de un pantano peligroso con heridas graves, diciendo que un pájaro gigante con dientes lo había atacado. El zoólogo Ivan T. Sanderson afirmó haber visto una criatura grande y oscura, con alas como de murciélago, mientras exploraba Camerún en 1932. Su informe despertó interés, aunque los escépticos argumentaron que podría haber confundido un gran murciélago frugívoro con otra cosa. Más tarde, testigos cerca del lago Bangweulu, en Zambia, describieron haber visto animales alados con largas colas y dientes afilados, que se asemejan a criaturas prehistóricas. Ya sea una especie perdida o un caso de identidad equivocada, el misterio del Congamato sigue sin resolverse. Antes de continuar, veamos la elección del suscriptor de hoy. En tu pantalla, verás una imagen que afirma mostrar una tribu no contactada. Aunque está claro que la imagen no es real, la idea de tribus aisladas no es solo ficción. De hecho, algunos grupos han permanecido ocultos del mundo exterior durante siglos, como la tribu Mbuti del bosque Ituri, que hizo contacto con forasteros por primera vez en 1889, a pesar de haber vivido en la región durante más de 30.000 años. ¿Has oído hablar de esta tribu? Haznoslo saber en los comentarios abajo. Número 5. Emela Ntuka.
Personas en la República del Congo y partes de África Central han contado historias durante años sobre criaturas extrañas que viven en los bosques y pantanos. Se le llama el asesino de elefantes o comedor de copas de árboles por su comportamiento. Algunos dicen que tiene el cuerpo de un elefante o rinoceronte, un gran cuerno en la nariz y una cola larga como la de un cocodrilo. Estos detalles han llevado a diferentes ideas. Algunos piensan que podría ser un tipo gigante de rinoceronte, mientras que otros creen que podría ser un dinosaurio viviente. En la década de 1950, Lucien Blancou, un inspector de vida silvestre francés, escuchó historias de personas que vivían en el distrito norte de Keley. Hablaban de una criatura más grande que un búfalo, pero diferente de un hipopótamo. Sus huellas parecían las de un rinoceronte, y algunos afirmaban que había matado elefantes usando su cuerno. Estas historias continuaron durante años, aumentando el misterio en torno al animal conocido como el Emela entuca. Los investigadores Roy McCall y James Powell viajaron a la región en 1980, con la esperanza de aprender más. Recopilaron informes de aldeanos que describían una bestia con cuernos que atacaba elefantes e hipopótamos. En un caso, se encontraron 3 elefantes muertos. Sus heridas sugerían que un cuerno afilado los había corneado. Estos relatos pintaban un cuadro de un animal fuerte y agresivo que pocos habían visto de cerca. Aunque se cree que solo come plantas, se dice que el Emela entuca es altamente territorial. Si otro animal grande entra en su espacio, no duda en atacar. Personas que han escuchado sus sonidos describen resoplidos profundos y gruñidos bajos, lo que añade a su temible reputación. En algunos pueblos, tallas y obras de arte representan a una criatura con un cuerpo robusto, orejas pequeñas como las de un elefante y un gran cuerno mortal. A pesar de muchos informes, la prueba física de su existencia es escasa. En la década de 1960, se descubrieron huellas con 3 dedos y se pensó inicialmente que pertenecían a un hipopótamo. Más tarde, algunos expertos sugirieron que podrían pertenecer a la misteriosa criatura misma, pero sin evidencia clara, el Emela entuca sigue siendo uno de los grandes misterios de la naturaleza africana. Número 4. Tierra de conflictos. La República del Congo ha enfrentado muchos brotes de enfermedades mortales a lo largo de los años. Ébola, polio, sarampión y malaria se propagaron al mismo tiempo, lo que llevó a un fuerte aumento en las muertes y abrumó al país. Los hospitales lucharon por mantenerse al día, llevando todo el sistema de salud al límite. Los doctores y enfermeras hicieron lo mejor que pudieron con recursos limitados, pero la situación empeoró a medida que más personas se enfermaban. Cuando la COVID-19 se propagó por todo el mundo, la crisis en la República del Congo se volvió aún más grave. El sistema de salud del país era débil, carecía de equipo moderno y suficientes suministros médicos. UNICEF y las Naciones Unidas hablaron sobre el empeoramiento de las condiciones, advirtiendo que el sistema de salud estaba cerca del colapso. La lucha contra las enfermedades se volvió aún más compleja, con poco financiamiento e instalaciones obsoletas. Los niños fueron de los más afectados, muchos sufriendo de más de una enfermedad al mismo tiempo. Con los hospitales luchando y la medicina escaseando, sus posibilidades de supervivencia se volvieron inciertas. El mundo observaba mientras la República del Congo enfrentaba estas dificultades, sin certeza sobre el futuro. A pesar de todos estos desafíos, la gente se negó a rendirse. Su fuerza y determinación los mantuvieron avanzando. Número 3. Gigantes reptantes. Los escarabajos Goliath están entre los insectos más grandes del planeta. Viven en los densos bosques del Congo, donde se alimentan de árboles caídos, madera en descomposición, savia de los árboles y fruta madura. Algunos escarabajos crecen hasta 15 centímetros de largo y pesan tanto como 100 gramos. A pesar de su tamaño, se mueven rápidamente a través de los árboles, usando sus garras afiladas para trepar y sus alas para volar. Los escarabajos Goliath machos son más grandes que las hembras y tienen cuernos en forma de I en sus cabezas. Usan estos cuernos para pelear por comida y parejas. Conocidos por su increíble fuerza, estos escarabajos pueden cargar cientos de veces su peso, al igual que una persona levantando docenas de coches. Las larvas, que crecen hasta 4 pulgadas de largo, sobreviven alimentándose de madera en descomposición, plantas y restos de animales. Su apariencia es tan única como su tamaño. Tienen patrones de color negro, blanco y marrón, con algunas especies mostrando un brillo metálico. Desde el huevo hasta el adulto, su ciclo de vida se transforma de larvas blandas en una de las criaturas más formidables del mundo de los insectos. Número 2. Un pueblo llamado Jebadolite.
Gbadolite fue una vez un pequeño y tranquilo pueblo cerca de la frontera de la República Democrática del Congo. Pocas personas sabían de él hasta que se convirtió en el lugar de nacimiento de Joseph Mobutu, más tarde conocido como Mobutu Sese Seko. Cuando llegó al poder en 1965, con el apoyo de la CIA, decidió convertir su ciudad natal en un lugar de lujo inimaginable. En solo unos pocos años, Gbadolite cambió por completo. Se construyeron enormes palacios y un gran hotel con 100 habitaciones. Se añadió un aeropuerto, lo suficientemente grande como para manejar vuelos internacionales. Escuelas, tiendas y amplias carreteras conectaban el pueblo con áreas distantes, haciéndolo sentir más como una ciudad real que como un pequeño pueblo. Miles de personas encontraron empleo y el área se convirtió en un símbolo de riqueza y poder. El estilo de vida lujoso de Mobutu estaba a plena vista. Organizaba fiestas extravagantes y se rodeaba de lujo mientras el resto del país luchaba. Detrás de las celebraciones, la corrupción mantenía su imperio en funcionamiento, con dinero fluyendo hacia cuentas personales en lugar de ayudar a la gente. Todo se vino abajo en 1997, cuando un golpe de Estado obligó a Mobutu a salir. Los edificios que alguna vez fueron gloriosos quedaron en decadencia, y el pueblo volvió al silencio. Lo que una vez se llamó el Versalles de la selva se convirtió en un fantasma de lo que fue. Hoy, solo quedan unos pocos seguidores leales, cuidando lo poco que queda del sueño de Mobutu. Número 1. El sonido increíble e inexplicable. Durante años, extraños ruidos han resonado a través de las densas selvas tropicales del Congo, dejando a la gente confundida e intranquila. Algunos dicen que son los gritos de criaturas desconocidas, mientras que otros creen que es algo mucho más misterioso. Los científicos han intentado rastrear la fuente, pero la densa jungla y el terreno accidentado lo hacen casi imposible. Algunos expertos sugieren que los sonidos podrían provenir de lo profundo de la Tierra, causados por el movimiento de la Tierra o cuevas ocultas. Otros se preguntan si pertenecen a un animal no descubierto que hace ruidos que nadie ha escuchado. No todos creen en explicaciones naturales. Algunos piensan que el gobierno está ocultando algo, posiblemente experimentos secretos o pruebas militares. Otros susurran sobre espíritus o fantasmas que rondan la selva, sus voces flotando entre los árboles. La verdad sigue siendo desconocida, pero una cosa es segura, hay algo extraño ahí fuera y nadie sabe qué es. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.